Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu poder, tu bondad, tu gran amor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy es el día. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Bendigo la vida, Señor, del remanente. Bendigo la vida de los discípulos. Bendigo la vida de cada uno de ellos. Te ruego que los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, guíanos. Llévanos a una madurez. Despiértanos a la realidad, Padre Santo. Que no estemos más tiempo engañados, sino guiados por tu Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad, para vivir en la verdad, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanas. Hermanos, paz de Cristo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cómo se encuentra, hermana Elizabeth? Aleluya. Y me da gusto que esté con la hermana Elvia. Les bendigo. Bendigo a la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a cantar esta alabanza. Quiero hablarte de un amor tan grande que cambió mi vida. Quiero hablarte de un amor tan puro que me transformó. Amor santo, sublime y sincero, amor verdadero. Amor santo, que un día este mundo él vino y me mostró. Dio su vida en pesada cruz para salvarnos. Dio su vida para llevar toda nuestra iniquidad. Por su gracia ya todo ha cambiado, limpios del pecado y de toda maldad. Yo quisiera comprender su amor,
como él teniendo un reino y millares de ángeles que sin duda obedecen su voz, él viniera a sufrir por salvarme. El amor de Jesús grande es, que aun teniéndolo todo en el cielo, sufrió tanto al venir a marcar la verdad y el camino a su reino. Y yo quisiera comprender su amor, como él teniendo un reino y millares de ángeles que sin duda obedecen su voz, él viniera a sufrir por salvarme. El amor de Jesús grande es, que aun teniéndolo todo en el cielo, sufrió tanto al venir a marcar la verdad y el camino a su reino. Aleluya, 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 hermanos, paz de Cristo. Gracias por el amor que Dios nos ha dado, por darnos a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Alabado sea tu nombre. El día de ayer hablamos acerca, hermanos, de que tenemos la mente de Cristo, pero no somos Cristo. Somos hijos de Dios. Recuerden que Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu. Él es nuestro hermano mayor. Con Él debemos tener comunión. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, entonces ¿a quién nos vamos a acercar nosotros, hermano? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es a Jesucristo hombre. Por eso es que los apóstoles no presentaban a Jesucristo como Dios, lo presentaban como hombre. Esa es la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, hermanos, aleluya, estábamos viendo cómo es que el apóstol Pablo les dice que no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero les explica por qué son niños. No los humilla. Siempre que el Señor te da una palabra y te dice lo que tú eres, no te lo dice para avergonzarte, sino para restaurarte. Te lo digo por experiencia y lo puedo ver cuando el apóstol Pablo dice, qué duro es el apóstol. No, hermano, no es duro es el apóstol. Lo que pasa es que la palabra de Dios no cambia. Cuando yo empecé a hablar de la apostasía, porque el Señor me dijo, me quedé callado porque empezaron a perseguirme. Entonces vino una hermana y me dijo, dice el Señor que usted es un soberbio. Y yo me quedé callado y yo simplemente agaché mi cabeza y en mi mente dije yo, si el Señor dice que yo soy un soberbio, verdaderamente debo de ser un soberbio.
Pero la hermana siguió hablando y me dijo, pero el Señor me indica que le diga en qué consiste su soberbia. Entonces, me dice el Señor que Él le ha dado mensajes muy duros y que así como Él se los dio, que los diga. Y que usted los empezó a decir y usted se quedó callado porque lo empezaron a perseguir. Y en eso consiste su soberbia, en que a usted le preocupa más su propia seguridad que lo que yo estoy sintiendo por mi iglesia que se me muere en mis manos, dice el Señor. ¿Hay alguien en casa? O sea, aquí el apóstol Pablo les dice que no puede hablarles como espirituales, pero también les dice por qué. Y les dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienes que hacer con un niño mal criado? Lo tienes que disciplinar. Eso es lo que produce la palabra. Y les dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, y dice, y ni sois capaces todavía. Pero les da la respuesta, hermanos, de cómo salir de la infancia. Amén. Es la leche espiritual. Pedro lo dice en 1 de Pedro 2:2, decían como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Sí, pero el apóstol dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Amén, hermano. Amén, hermano Juanito. Amén a todos, hermano. Porque diciendo uno, yo soy de Pablo y yo de Apolos, ¿no soy carnales? Vean, hermano. ¿Qué pues es Pablo? Les tiene que decir, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué hace Apolos? Son servidores, mediante los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y entonces dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y enseguida les dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. A ver, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y lo que les dice, ni yo no soy nada. El día que tú entiendas que el apóstol no es nada, que Apolos no es nada, que el pastor de tu congregación no es nada, que el hermano Guadalupe Rodríguez no es nada delante de Dios. Amén. Cuando tú entiendas que tu papá en lo físico no tiene necesidad de hacerte una casa, que tú tienes que trabajar para hacer una casa, y no estás esperando a que tu papá se muera para que te deje la herencia, vas a madurar. Pero mientras estás esperando depender de tu mamá y de tu papá para todo, siempre vas a ser un niño. Y si tú estás esperando depender de tu pastor y todos los domingos subes al templo a que te diga el pastor lo que tienes que hacer, no eres más que un bebé espiritual, aunque tengas 40 años. Aunque des gritos de júbilo, aunque dances en la iglesia, aunque hables en lenguas.
Conocí a un pastor y conozco uno que se atrevía a decir, el Señor me dijo que a 7 de ustedes les voy a dejar mis dones. Y ahí traía un montón atrás de él y hacía con él lo que quería. Hizo con él con ellos lo que quiso. Y el hombre sigue vivo. Y no, ninguno tiene sus dones. Enseñanzas y estrategias diabólicas para hacer que la gente dependa de y que no dependa de Cristo. Y todavía la gente lo tiene como el gran ungido y la gran unción. ¿Hay alguien en casa? El día que aprendas a entender que nadie puede decidir por tu vida, sino tú misma, ese día vas a empezar a ir a la madurez. Vas a empezar a depender de Cristo Jesús. Por eso, el apóstol dice, yo planté, Apolo regó, pero ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Yo puedo tener un coach si voy a ir al gimnasio para que me entrene y me diga lo que tengo que hacer. Sí. En lo físico. Pero en lo espiritual, ningún hombre puede sembrar en mí lo espiritual. Nunca leyeron lo que está escrito, dijo Juan el Bautista. No puede recibir nada. Ninguno puede recibir nada si no le es dado del cielo. El día que dejes de aprender a depender, que dejes de depender del pastor, ese día vas a empezar a depender del Espíritu Santo. Puedes tener una amiga, puedes tener un amigo con el cual orar juntos, con el cual ayunar juntos, con el cual evangelizar juntos, con el cual hacer misericordia juntos. Y si lo hacen juntos, Dios los va a ir edificando juntos a los dos. Era tan fiel al pastor yo, que un día yo fui y le dije, hermano, voy a meterme en ayuno varios días. Se me quedó mirando y me dice, ¿por qué me dices a mí? Lo dijo bien, lo dijo con excelencia. Eso es un asunto entre tú y Dios. Tú no tienes por qué decirle al pastor. Necesitamos, los pastores, hacer como las águilas con sus aguiluchos. Necesitamos enseñarlos a volar. Pero ponemos el ejemplo de las águilas, que tenemos que volar alto. Pero ¿cuándo van a volar ellos alto? Si no los empujas a volar con Cristo. Si les dices que es pecado no ir al culto. ¿Hay alguien en casa? Lo primero que el apóstol le dice, yo no soy nada. El ser apóstol no me da rango sobre ustedes. El ser evangelista como Apolos no me da rango para decirle lo que tienen que hacer, lo que usted debe de hacer y cómo debe comportarse. Hermano, cuando alguien tiene el Espíritu Santo va a redargullir.
al creyente cuando está recién nacido. Así como fluye la vida natural en la naturaleza humana, así fluye el Espíritu Santo en el hombre espiritual. Usted no tiene ninguna autoridad como pastor para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Si no es Cristo diciéndole a la gente a través de usted. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué está diciendo el apóstol? El ser apóstol no me hace ser mejor que ustedes. El que planta no es nada, ni el que riega no es nada. El día que entiendas que el pastor no es nada, que es un colaborador solamente de Cristo, te vas a dar cuenta que lo que tú necesitas es ir a Cristo, no al colaborador. Porque si tú te adaptas a que el colaborador te diga lo que tú tienes que hacer y lo que tú necesitas, vas a empezar a ser dependiente del colaborador. Y nunca te vas a acercar a Jesús. Para que haya en ti un crecimiento. Por eso es que tenemos gente de 40 años, de 30 años en la iglesia y se sienten tan realizados, pero no conocen a Jesús. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. ¿Qué está haciéndose el apóstol Pablo? Quitándose su nombramiento de apóstol. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué me dijo el Señor a mí? ¿Quién es el pastor? ¿Tú o yo? Pues tú eres el pastor. Señor, pero me dicen pastor. Sí. Pero ten cuidado de que yo te dirija lo que tienes que decir. Si Él es el pastor, yo tengo, y a mí me nombran pastor por el llamado, entonces yo tengo que depender de Él para poder hablar lo que Él quiere que hable. Y dice, ni el que planta ni el que riega, el que planta y el que riega son las mismas cosas, y los dos recibirán su recompensa conforme a su labor. Ay. Hermanos, yo he plantado como unas 10 vides, tengo en casa. ¿Usted cree que las vides me han dicho a mí, gracias Guadalupe por darnos agua, gracias Guadalupe por darnos composta? ¿Ustedes creen que me han dado la gracia? Este año yo no las podé, le pedí a mi yerno que me las podara, porque ya pasó el tiempo de la poda. ¿Ustedes creen que le dijeron a mi yerno, gracias Gadiel porque me podaste? ¿A quién le gusta que le arranquen pedazos de su vida? ¿Acaso Jesús no dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador? Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, pero todo el que no lleva fruto lo quitará. Cada año se arranca la mayor parte de la vida, hermano. Y queda como un 10% de la vida. ¿Ustedes creen que la vid me va a dar gracias a mí porque la planté? No, hermano. Me va a dar su fruto.
Pero si entendemos que Jesucristo es la vid, el que da fruto es Jesús a través de los pámpanos que somos nosotros. Nosotros no damos fruto para la vid. La vid no se come la uva. La vid se la comen la gente del mundo. Un grito de júbilo. ¿Cuántos se están saboreando a ti? Al Cristo que está en ti. ¿Cuántos se están masticando? ¿A cuántos les estás dando el fruto que Dios está produciendo a ti como pámpano para que la gente lo disfrute? Decimos que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Porque nos cuesta entender que nosotros somos el fruto, que somos el pámpano, y el pámpano es el que produce el fruto por medio del espíritu que corre en toda la planta. Un pámpano no es que un trocito de rama de este tamaño, mi hermano. A veces se tuerce como colita de koshi. Y en la puntita empieza a salir el racimo de las uvas. El crecimiento lo da Dios. Yo no puedo hacer crecer a Shelly Sánchez, ni puedo hacer crecer a Juan Jiménez. El que edifica es Cristo. ¿Hay alguien en casa? Entonces yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ni el que plantes algo, ni el que siembres algo. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Hay alguien en casa? Miren, hermano. El versículo 9 dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes, o sea, nosotros somos labranza de Dios. Es decir, ser un colaborador de Dios es el que colabora con Dios, es propicio a Dios para que Dios obre a través de él. ¿Para qué? Para que el edificio se levante. ¿Cuál edificio? No el de 4 paredes, hermanos, este edificio. Para que Cristo sea formado en nosotros. Son colaboradores, no estorbo. Es decir, no le estorban al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. No le estorban al Espíritu Santo para que usted profetice, para que usted ore por los enfermos y sanen, para que usted ejerza sus dones, porque los dones son para la edificación. Ellos se dan cuenta que no son los únicos, que el don de pastorado, que el don de apóstol, que el don de profeta, que el don de evangelista, que el don de maestro, son para perfeccionar a los santos,
para que los santos se den cuenta de los dones que tienen. Es lo primero que tiene que hacer. Por eso el apóstol decía que ir a vosotros para impartirles algún don. Amén. ¿O no amén? Pregúntale al pastor qué don tienes. Y te va a decir, lléname este cuadernito, mira, qué es lo que te gusta, qué haces esto, te gusta esto, no. Esos no son dones, esos son anhelos particulares, humanos. Los dones son del Espíritu. Mucho tiempo yo ministré en campañas. Hasta que un día yo estaba en un campamento, fui a ministrar, y yo pasaba a orar como pasan todos. Procuraba no sentarme en la plataforma, sino cuando se el llamado yo también pasaba. Y estaba ahí orando, y estaba un hermano con el cabello blanco a un lado de mí. Y recuerdo que me dio una palabra y me dijo, dice el Señor, que tú tienes dones de sanidad y de milagros, que los uses. Y yo entreabrí los ojos y vi el cabello blanco de la persona. Yo dije, amén, seguí orando. Y cuando me levanté de la oración, busqué a la persona de cabello blanco y no había ninguna persona de cabello blanco. Y yo entendí. Y empecé a orar por milagros y empezaron a suceder milagros. Es tan importante, hermano, entender que los apóstoles, fíjense, él no está hablando de los pastores, él es apóstol. El apóstol Pablo funcionaba como Jesús. Jesús, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los 5 ministerios estaban en Jesús. Los 5 ministerios estaban en Pablo. Era apóstol, era profeta, era evangelista, era pastor y era maestro. Amén. Y cuando el apóstol habla de los 5 ministerios en Efesios 4:11, está hablando de que esos ministerios o esos dones son para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para que todos los santos entren al ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No para que se queden en un templo escuchando a los pastores. No se desarrollan los dones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, id y predicar el evangelio. Pero como no vamos a predicar el evangelio porque tenemos que trabajar, y tenemos que nos conformamos con ir al templo, entonces nunca se van a desarrollar los dones. Pero si tú empiezas a evangelizar, te aseguro que los dones se van a perfeccionar en ti. Así que, por eso dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. No es labranza de nosotros, es labranza, nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios, no edificio de los hombres. ¿Para qué un hombre nos está diciendo lo que tenemos que hacer? Somos labranza de Dios. El que está trabajando aquí en esta carne, en este cuerpo, con esta alma, con este espíritu, es Cristo Jesús, es Dios mismo. ¿Estoy en contra de lo que está actualmente funcionando? No, hermanos. Estoy explicando lo que nunca se nos ha explicado.
vas a encontrar a los ungidos ahora diciendo, búscanse un mentor. No, hermanos. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo escribió cartas? ¿Por qué era tan retrasado el apóstol Pablo? ¿Por qué no hacía conferencias como ahora? ¿Por qué no juntaba una multitud y daba una conferencia? ¿Por qué era tan torpe el apóstol Pablo? ¿Por qué no se le ocurrió hacer congresos como nosotros ahora? Miren, hermanos, ¿usted puede entender la diferencia entre un congreso y una carta? ¿Usted recuerda todas las palabras de que el predicador del congreso les dio? ¿O los emocionó? Y todavía se atreven a decir, ¡wow! ¡Qué palabra! ¿Qué sabiduría tiene hablar al aire y a ver quién cacha? Hermano, Pablo escribía en la carta. Esa es la esencia, para que la gente entendiera la sencillez y lo práctico que es conocer a Jesús. Para que nadie tuviera interpretaciones filosóficas, rabínicas, del Talmud, de la Mishnah, y que nadie anduviera con la interpretación del griego y del hebreo, para tratar de demostrar, ¡yuhu!, para que quedara la evidencia de lo sencillo que es conocer a Jesús, de un hombre que conocía a Jesús, de un hombre que vivía prisionero en el espíritu, no prisionero en el pecado. Por eso el apóstol escribía las cartas. Por eso si el apóstol estuviera aquí y lo invitaran a una conferencia, él no iría. ¿Hay alguien en casa? Un grito de júbilo. Podemos entender el espíritu de la Escritura. Cuando entiendes el espíritu de la Escritura, descubres la lujuria de los predicadores, la lujuria de los pastores. Y puedes descubrir quiénes verdaderamente son pastores de Jesús y quiénes son pastores de una institución. Veo a un apóstol diciéndole, yo no soy nada. Pero hoy veo la lujuria espiritual. Aquí Dios me puso a que yo soy el profeta. A mí me levantó como profeta el Señor. A mí me levantó como pastor el Señor. Así que yo tengo que cuidar lo que pasa aquí. Tiene que cuidar su cabeza primero para saber lo que está diciendo. ¿Hay alguien en casa? Nosotros somos colaboradores de Dios. Fíjense bien, hermano. Fíjate lo que dice somos colaboradores de Dios. Y nosotros, dice, ellos son colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios. El que está trabajando en nosotros es Dios, no es el pastor.
Así que por más escuelas que curse, así que por más cursos que escuche, así que por más sermones que escuche, si yo no dejo que Cristo trabaje en mí, voy a seguir siendo un niño. Y yo voy a decir, es que yo tomé el curso de teología y voy a poner mi certificado de teología. Yo soy teólogo y voy a decir, no es que yo me congrego con este hermano que es la unción, que no es que, ay. ¿No sois niños? ¿No sois carnales? ¿Se les podrá hablar una palabra dura? Había un predicador que decía, el que recibe palabra dura más pronto madura. No, hermano, no es cierto tampoco. El que se humilla y tiene hambre y sed de justicia, él será saciado. El que quiere dejar su justicia propia y se da cuenta que necesita que Jesús obre y no él, ese será saciado. Nosotros somos labranza de Dios, nosotros somos edificio de Dios, junto con los colaboradores. Por eso es que Pablo puede decir que en el reino de Dios no hay rangos. ¿Y cómo sabemos que no hay rangos? Porque no hay varón ni mujer. Y si el varón es cabeza de la mujer, y si Cristo es cabeza de la iglesia, entonces en el reino no hay rangos. Entonces Él es la plenitud de todo, aquel que lo llena en todo. Es Cristo en nosotros, en mí, en el hermano o hermana de Cuadros Bonitos, en el hermana Esmeralda, en la hermana María Dolores, en el hermano Juan Jiménez, en la hermana María Juárez, en la hermana, todos los que están aquí y todos los que no están aquí. Amén. Entonces, fíjense bien, hermanos, por favor. Por favor, estoy leyendo el versículo 9. Dice, porque todos nosotros somos colaboradores, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores, Pablo y Apolos, somos colaboradores de Dios. Pero nosotros, o sea, ustedes, o sea, nosotros, sois labranza de Dios, somos edificio de Dios. ¿Por qué somos edificio de Dios? ¿Por qué? El versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El colaborador pone el cimiento. A ver, si nosotros somos edificio de Dios, si nosotros somos labranza de Dios, Dios nos está labrando como a piedras vivas. Por eso, Primera de Pedro, hermanos, vamos a Primera de Pedro. Aleluya. Les está diciendo que son niños, ¿verdad? Primera de Pedro retoma el capítulo 2. Pedro dice lo mismo. Desechando pues toda malicia, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. O sea, ¿a poco no es malicia decir yo soy de Pablo? No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cefas. ¿No es envidia eso? Eso es lo que hace un niño, contiendas.
Y tenemos que desechar todo eso para desear como niños, dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para la salvación, si es que hemos gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo? Ahí les va. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva. Es como con el pastor. No, hermano. Vea la palabra. Acercándoos a Él, piedra viva. Piedra viva, y dice, ciertamente, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Paz de Cristo. Mire bien, por favor, lo que está escrito. Para que canse a llegar a una madurez, para que deje la infancia espiritual, para que deje de ser niños, usted tiene que acercarse a Cristo, porque es la piedra preciosa que desecharon los edificadores. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocios santos. ¿Quién me va a edificar? Cristo. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es el que me va a edificar. Pero si yo no me acerco a Jesús, ¿cómo Él va a trabajar en mí? ¿Cómo el Espíritu va a empezar a formar a Cristo en mí? La casa espiritual es Cristo. La casa humana soy yo. Por eso el apóstol dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada quien mire cómo sobreedifica. ¿Cómo vas a sobreedificar? ¿Tú vas a edificar el templo de Cristo? ¿O Cristo va a edificar? Él ya lo edificó, hermano. En 3 días lo edificó. 3 días estuvo en el corazón de la tierra y resucitó. Y el Espíritu Santo vino a morar a nosotros y ahora somos templo del Espíritu Santo. Y Él está formando a Cristo en nosotros. Así que miremos bien, hermanos. Si Cristo está trabajando o yo estoy trabajando. Por eso dice, vosotros también como piedras vivas. Él es la piedra angular. Y Él nos carga a nosotros. Él es el fundamento. Él es la piedra preciosa. Él es el que tiene capacidad de cargarnos a todos porque cargó con todos nuestros pecados. Los de toda la humanidad. Por lo tanto, todos debemos caer sobre Él. Porque si no caemos sobre Él, Él va a caer sobre nosotros. Por eso, Él puede ser piedra de salvación o puede ser piedra de tropiezo. Por eso dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Y el apóstol Pablo, hermano, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y nadie, y otro edifica encima, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Estás edificando tú? ¿O está edificando Cristo en ti? ¿Hay alguien en casa? Y enseguida dice, porque nadie puede poner otro fundamento.
el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Estás edificando por obligación o por amor? ¿Qué es lo que te está moviendo? Si el fundamento no te mueve, por más que eches cosas sobre el fundamento, no hay crecimiento. Es Dios el que tiene que poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Por eso dice, y si sobre ese fundamento, versículo 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué es lo que más cuesta, hermano? ¿Qué es lo que más cuesta? Ya no estamos en el antiguo pacto para edificar con oro. El tabernáculo, el templo de Salomón, todo el lugar santísimo estaba revestido de oro. Ya no, hermanos. Ahora tenemos algo mucho más precioso que el oro. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es el Espíritu Santo trabajando al 100% dentro de nosotros. Es dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amén. Es vivir por la fe. La fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria, en honra cuando Jesucristo sea manifestado. Podemos edificar con oro, o con plata, o con piedras preciosas. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo edificaron los apóstoles? Si ellos decían cuando subieron Juan y Pedro al templo, en el templo de la Hermosa donde estaba aquel cojo de nacimiento, y les pidió una limosna y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante se levantó y entró al templo saltando y dando gloria a Dios y tomado de la mano a Pedro y a Juan. ¿Con qué estaban edificando? No tenían plata ni tenían oro. Por eso, hermano, si tú tienes dinero, el pastor te va a tratar así, mira, aquí. Pero si no tienes dinero, lo más seguro es que el pastor no vaya ni siquiera a tu casa. Pero no se trata de eso, se trata de lo que tú y yo estamos dando. Las bendiciones espirituales son mucho más preciosas que el oro. No podemos edificar a la ligera. Queriendo edificar con lo mejor de nosotros, estamos edificando con madera, estamos edificando con hojarasca, estamos edificando con heno.
Pero si tenemos amor, gozo, paz, paciencia, estamos edificando con oro, con plata, con piedras preciosas. Y dice, hermano, la obra de cada uno se hará manifiesta. Pero si somos piedras vivas y Cristo nos edifica y Cristo está labrando en nosotros, Cristo está produciendo en nosotros el querer como el hacer, estamos edificando con oro, con la palabra de Dios. Estamos edificando con plata. Estamos edificando con piedras preciosas. Por eso es que viene esa purificación sobre nuestras vidas. Porque anhelamos que fluya la gracia de Dios. Cristo nos está edificando. Cristo está formando, Dios está formando a Cristo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos ofrecer sacrificios aceptables a Dios, sacrificios espirituales. Por eso la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Es decir, hermano, todos vamos a pasar por tribulación. Todos vamos a pasar por el fuego. Y lo que Dios hizo en nosotros, eso es lo que va a permanecer. Lo que nosotros hicimos por Dios, eso es lo que se va a quemar. Porque así como el oro, la plata y las piedras preciosas se purifican con el fuego, el heno, la madera y la hojarasca desaparecen con el fuego. Hay muchos que se jactan de que hacen y hacen y hacen, pero ellos lo hicieron, Dios nunca se los mandó a hacer. Viene la hora en que el fuego la probará. Así que, hermanos, si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, él recibirá recompensa. Y no está hablando de este tiempo. Está hablando de que permanezca, hermanos, hasta el fin. Porque Jesús dijo, el que persevere, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Y la recompensa no la esperamos de los hombres. La recompensa la va a dar Dios. Está hablando del final del tiempo. ¿Hay alguien en casa? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Está hablando del tiempo del fin. Por eso dice, si la obra de alguno se quemare, amén, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces hace una afirmación. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, ¿quién está edificando el templo de Dios? ¿Sabes cuál es el templo de Dios? ¿Sabes cuál es la casa de Dios? Es Jesús. El apóstol lo dice en Colosenses 2, 8, 9 y 10, que le agradó a Dios que en Cristo habitase la plenitud de la deidad. Él es la casa de Dios. Aleluya. Él está formando, está edificando su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces,
el apóstol les está hablando del final. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él será salvo, aunque sí como por fuego, porque Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Pero enseguida les suelta la bomba y les dice, ¿o no saben que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Para qué? Para que se den cuenta que no tienen que andar poniendo los ojos en los hombres, que tienen que poner los ojos en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén. Bendiciones.